Bienvenidos a este viaje hacia las raíces de la historia mesoamericana, donde exploraremos el fascinante periodo preclásico que abarca desde aproximadamente 2500 años antes de Cristo hasta 200 después de Cristo. Este periodo fundamental en la cronología prehispánica marca el surgimiento de las primeras culturas agrícolas en lo que hoy conocemos como México y sus alrededores. A medida que nos adentramos a este fascinante capítulo del pasado, descubriremos cómo estas antiguas sociedades sentaron las bases para las grandes civilizaciones que florecieron más adelante. El preclásico temprano comenzó en un paisaje mesoamericano diverso y rico, desde las tierras bajas hasta las mesetas elevadas. Aquí, grupos humanos nómadas comenzaron a establecer asentamientos permanentes impulsados por el descubrimiento crucial de la agricultura. El maíz, junto con los frijoles, calabazas y chiles, no solo proporcionó alimentos sustanciales, sino que también desempeñó un papel central en la formación de las primeras comunidades agrícolas. Estas primeras aldeas no solo prosperaron, sino que también desarrollaron una compleja red de intercambio y comercio que conectaba diversas regiones geográficas. Explorar el preclásico nos permite comprender cómo las innovaciones tecnológicas como la cerámica y los sistemas de irrigación no solo mejoraron la vida cotidiana, sino que también fomentaron el surgimiento de estructuras sociales más complejas. En estas sociedades incipientes surgieron líderes locales y especialistas religiosos que coordinaban tanto la producción agrícola como los rituales que honraban a las fuerzas naturales y espirituales que regían sus vidas. A lo largo de este video desentrañaremos los misterios de las culturas preclásicas más destacadas, como la enigmática cultura olmeca en el Golfo de México, conocida por sus monumentales cabezas de piedra y su influencia perdurable en toda Mesoamérica. También exploraremos otras culturas emergentes, cada una con sus propias tradiciones y contribuciones únicas al tapiz cultural de la región. Prepárense para sumergirse en un viaje por el tiempo hacia los inicios de la historia mesoamericana, donde cada descubrimiento nos acerca más a comprender las raíces profundas de las civilizaciones que definieron este fascinante rincón del mundo. Comencemos nuestro viaje hacia el preclásico en México prehispánico. Dentro del periodo preclásico en Mesoamérica, se puede hacer una breve clasificación de las culturas según sus desarrollos culturales, ubicaciones y legados históricos. La cultura madre olmeca, culturas regionales zapoteca, teotihuacana, culturas andinas, chavín. Bueno, el periodo preclásico se divide en tres periodos. El preclásico temprano, que es del 2000 años antes de Cristo a 1000 años antes de Cristo. Durante este periodo se establecieron las bases de las futuras civilizaciones mesoamericanas. Surgieron las primeras aldeas agrícolas y comunidades sedentarias. Se desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas y sistemas de irrigación. Luego sigue el preclásico medio, que es de 1000 a.C. a 400 a.C. Aquí, en esta etapa, se consolidaron las primeras estructuras urbanas y ceremoniales. Se desarrollaron los sistemas de escritura y calendarios de algunas culturas. Y luego sigue la etapa del preclásico tardío, que es de 400 a.C. a 200 después de Cristo. Esta etapa está marcada por el florecimiento de los grandes centros ceremoniales y urbanos. Durante el periodo preclásico, Mesoamérica presentaba una diversidad geográfica notable que influyó significativamente en el desarrollo de las primeras culturas de la región. A continuación, te describiré las principales características geográficas, incluyendo el altiplano central, las tierras bajas y las regiones costeras del Golfo de México. Altiplano central. El altiplano central se encuentra en una altitud promedio de 2000 metros sobre el nivel del mar, lo que le otorga un clima templado a fresco. Su topografía, la región se caracteriza por una mezcla de valles fértiles y montañas volcánicas, con suelos ricos en minerales debido a la actividad volcánica. Ríos y lagos. La presencia de cuerpos de agua como el lago de Texcoco y ríos importantes proporcionaba recursos hídricos esenciales para la agricultura y el desarrollo de los asentamientos. Impacto en las culturas preclásicas. Agricultura. Las tierras fértiles del altiplano permitieron el cultivo intensivo del maíz, frijoles, calabazas y chiles, los cuales favorecieron el asentamiento de comunidades agrícolas. Los recursos minerales, por su parte,
generaron abundancia de obsidiana y otros minerales volcánicos, promoviendo el comercio y la fabricación de herramientas y objetos ceremoniales. Los asentamientos permanentes fue una combinación de recursos agrícolas y minerales, los cuales facilitaron el establecimiento de estas comunidades duraderas, las cuales fueron las precursoras de las civilizaciones como los mexicas. Tierras bajas. El clima en las tierras bajas de Mesoamérica incluyen la región maya y el área olmeca. Tienen un clima cálido y húmedo, con lluvias abundantes durante la mayor parte del año. Vegetación. La densa selva tropical domina esta región, proporcionando una rica biodiversidad y recursos naturales como la madera, plantas medicinales y animales para la cacería. Ríos y lagunas. Los numerosos ríos y lagunas eran vitales para el transporte, la pesca y la agricultura en las zonas bajas. Las técnicas de roza y quema, así como el uso de chinampas, que son los jardines flotantes, fueron adaptaciones clave para la agricultura en estas tierras bajas. La abundancia de los recursos naturales permitió el florecimiento de culturas como la olmeca, que desarrollaron complejos sistemas de creencias y sofisticadas obras de arte, que aquí les presento. Los ríos y las rutas terrestres, por su parte, facilitaron el intercambio de bienes y productos entre diferentes comunidades, integrando diversas áreas culturales. Regiones costeras del Golfo de México. El clima de estas regiones es tropical, con una alta humedad y temperaturas cálidas en todo el año. Los recursos marinos, con una proximidad al mar ofrecida, recursos como peces, mariscos y sal, así como acceso a rutas marítimas. La vegetación, que son los manglares y pantanos, caracterizan estas áreas junto con selvas tropicales en el interior. ¿Esto en qué impacta? En la economía. Pues la pesca y la recolección de los recursos marinos eran actividades económicas importantes. La sal, en particular, se convirtió en un bien valioso para la conservación de alimentos y el comercio. El intercambio cultural, en el cual las regiones costeras servían como punto de contacto entre diferentes culturas mesoamericanas, facilitaba el intercambio de ideas, tecnología y bienes. La cultura olmeca, ubicados en esta región, aprovecharon mucho estos recursos costeros para desarrollar su civilización más compleja, conocida por sus cabezas colosales de piedras y su influencia en todo lo que es Mesoamérica. Ahora, las características geográficas de Mesoamérica, desde el altiplano central hasta las tierras bajas y las regiones costeras del Golfo de México, no solo moldearon el desarrollo económico y social de las primeras culturas, sino que también facilitaron una rica interconexión de ideas y tecnologías. Estas interacciones tempranas sentaron las bases de las civilizaciones avanzadas que seguirían en periodos posteriores, destacando la importancia de la geografía en la historia mesoamericana. Pioneros de la civilización mesoamericana. La cultura olmeca, reconocida como una de las primeras grandes civilizaciones de Mesoamérica, floreció en las regiones del actual estado de Veracruz y Tabasco en México, aproximadamente entre los años 1500 a.C. y 400 a.C. Esta cultura es considerada la cultura madre de Mesoamérica, debido a su influencia en posteriores civilizaciones como los mayas y los aztecas. Orígenes y ubicación. La cultura olmeca se desarrolló en una zona rica en recursos naturales que comprendía la llanura costera del Golfo de México. En esta área, caracterizada por su clima cálido y húmedo, así como por sus fértiles suelos aluviales, proporcionaba condiciones ideales para la agricultura. La ubicación estratégica de los olmecas también les permitió acceder a diversos recursos como el jade, la obsidiana y el caucho, esenciales para su desarrollo económico y cultural. Su organización social y política. Bueno, ellos desarrollaron una sociedad jerárquica con una élite gobernante que ostentaba poder político y religioso. Esta élite vivía en centros ceremoniales como San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, que servían no solo como centros administrativos, sino también como lugares de culto y comercio. Los líderes olmecas probablemente eran considerados intermediarios entre los dioses y el pueblo, reforzando su autoridad a través de los complejos rituales y la construcción de monumentales. Su arquitectura y urbanismo. Los olmecas fueron arquitectos y urbanistas avanzados para su tiempo. San Lorenzo, uno de los primeros centros ceremoniales,
muestra evidencia de una planificación urbana sofisticada, con terrazas, plataformas y montículos. La Venta, por su parte, es conocida por su Gran Pirámide, una de las estructuras más antiguas y grandes de Mesoamérica. Además, estos centros ceremoniales estaban adornados con esculturas colosales de cabezas de piedra, que medían hasta 3 metros de altura y pesaban varias toneladas. Estas cabezas monumentales talladas en balsato representan a líderes olmecas y son testimonio de su habilidad artística y técnica. Arte y simbología. El arte olmeca es altamente simbólico y refleja una cosmovisión rica y compleja. Las esculturas, generalmente de jade, serpentina y bálsamo, incluyen figuras humanas y zoomorfas, que a menudo combinan características de ambos. Un tema recurrente en el arte olmeca es el hombre jaguar, una figura mítica que posteriormente representa una deidad o un chamán en transformación. Los olmecas también crearon intrincados relieves y estelas que narraban eventos históricos y mitológicos, mostrando una forma temprana de escritura jeroglífica. Economía y comercio. La economía olmeca se basaba principalmente en la agricultura, el maíz como culto principal. También cultivaban lo que son los frijoles, calabazas y cacao, y recolectaban productos del entorno selvático, como pescados y mariscos. Además, los olmecas participaban en redes comerciales extensas que se extendían por toda Mesoamérica. A través de estas redes intercambiaban bienes como el jade, la obsidiana, conchas y plumas exóticas, lo que les permitió no solo obtener recursos valiosos, sino también difundir su influencia cultural. Religión y ritual. La religión olmeca era politeísta, como un panteón de deidades que incluía al jaguar, la serpiente emplumada y el dios de la lluvia, entre otros. Los rituales religiosos eran complejos y a menudo involucraban sacrificios humanos. Ahora les menciono algunos rituales olmecas. Ofrendas y sacrificios. Incluían la ofrenda de alimentos, cerámicas y figuras de piedra a las deidades. También se practicaban sacrificios humanos, como ya les había mencionado. El juego de pelota mesoamericano. Un ritual deportivo con significado religioso que simbolizaba el enfrentamiento entre fuerzas divinas. Era practicado en grandes campos de juegos ceremoniales. Rituales de paso. Ceremonias relacionadas con la transmisión de etapas de la vida, como el nacimiento, la pubertad y la muerte. Incluían ritos de iniciación y purificación. Ceremonias en centros ceremoniales, realizadas en complejos arquitectónicos específicos como la Venta y San Lorenzo, donde se llevaban a cabo rituales complejos con danzas, músicas y procesiones. Adoración de figuras monumentales. Los colosales cabezas de piedra y otras esculturas monumentales eran objetos de adoración y parte integral de los rituales religiosos. Observación astronómica y calendárica. La observación de fenómenos astronómicos y la creación de calendarios rituales para marcar eventos cósmicos importantes como solsticios y equinoccios. Estos rituales no solo fortalecían la cohesión social y política dentro de la sociedad olmeca, sino que también mantenían un vínculo espiritual con el mundo natural y sobrenatural, fundamentalmente para su cosmovisión y estructura cultural. Además de la cultura olmeca, también surgieron otras civilizaciones emergentes, como es la cultura zapoteca, la cual su ubicación fue en Valle de Oaxaca, en el actual estado de Oaxaca. Su periodo de desarrollo comenzó aproximadamente en el año de 1500 a.C. Se caracterizó más que nada por su habilidad en la arquitectura y urbanización. Los zapotecas establecieron ciudades como Monte Albán, un centro ceremonial y político crucial en Mesoamérica. Desarrollaron un sistema de escritura y calendario propio, además de ser hábiles en la metalurgia y cerámica. La cultura maya. Esta se ubicaba en regiones actuales de México, también en Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Su periodo de desarrollo fue aproximadamente 2000 años antes de Cristo hasta el año 900 después de Cristo. Esta cultura se caracterizó por sus logros en matemáticas, astronomía y arquitectura monumental como las pirámides y ciudades como Tikal y Copán. Desarrollaron un complejo sistema de escritura jeroglífica y un calendario preciso que aún se estudia hoy en día. La cultura teotihuacana. Esta se ubicaba en el Valle de México, en el actual Estado de México. Su periodo de desarrollo fue aproximadamente 200 años antes de Cristo hasta el año 650 después de Cristo.
Esta cultura se llegó a caracterizar por la construcción de la ciudad de Teotihuacán, una de las más grandes y avanzadas de su tiempo. La cultura teotihuacana dominó el comercio regional y desarrolló una religión compleja centrada en deidades como Quetzalcóatl y Tlaloc. La cultura chavín. Esta se ubicó en la región central de los Andes, en lo que hoy en día es Perú. Su periodo de desarrollo comenzó aproximadamente en el año 900 hasta el 200 antes de Cristo. Esta cultura se caracterizó por su arte monumental y complejos sistemas de irrigación agrícola. La cultura chavín fue un importante centro ceremonial y religioso, con influencia en el arte y la iconografía de otras culturas andinas. Estas culturas preclásicas no solo establecieron las bases para civilizaciones posteriores en Mesoamérica y los Andes, sino que también dejaron legados duraderos en arte, arquitectura, escritura y sistemas políticos y religiosos, que han fascinado a los investigadores y estudiosos hasta el día de hoy. Bueno, ahora les mencionaré las innovaciones agrícolas del periodo. Se desarrollaron importantes técnicas agrícolas que transformaron la capacidad productiva y la organización social de las comunidades. Dos de las innovaciones más destacadas fueron el uso de terrazas agrícolas y sistemas de irrigación. Terrazas agrícolas. Estas eran estructuras escalonadas construidas en laderas de montañas o colinas. Estas terrazas llegaron a permitir el aprovechamiento de terrenos inclinados para la agricultura, reduciendo la erosión del suelo y mejorando la retención del agua. Esto fue crucial en áreas montañosas, donde el espacio pleno era limitado. Las terrazas no solo aumentaron la superficie cultivable, sino que también establecieron el suministro de alimentos, lo que fue fundamental para el crecimiento demográfico. Ahora, el sistema de irrigación. Estos sistemas incluían canales y acueductos diseñados para transformar agua desde fuentes naturales como ríos o lagos hacia los campos de cultivo. Este manejo del agua permitió una distribución más eficiente y controlada durante todo el año, asegurando cosechas más estables y abundantes. La capacidad de controlar el agua de esta manera también fue un factor clave en la concentración de población en áreas urbanas, ya que facilitó la producción de excedentes agrícolas que podrían ser almacenados y distribuidos. Estas innovaciones agrícolas no solo aumentaron la productividad agrícola, sino que también contribuyeron significativamente al desarrollo de sociedades más complejas, como la olmeca, y jerarquizadas en Mesoamérica durante el periodo. El desarrollo de la cerámica refleja una evolución tanto técnica como cultural, desde formas simples y utilitarias hasta elaboradas vasijas rituales con significados simbólicos y religiosos profundos. Formas y utilidad inicial. En sus etapas más tempranas, la cerámica preclásica era rudimentaria y se centraba principalmente en funciones prácticas, como almacenamiento y cocina. Estas primeras formas eran simples y generalmente sin decoración elaborada. Elaboración y decoración ritual. Bueno, ya con el tiempo la cerámica evolucionó hacia formas más complejas y utilizadas, especialmente con contextos rituales y religiosos. Estas vasijas comenzaron a ser decoradas con motivos simbólicos que representaban aspectos importantes de la cosmología y las creencias religiosas de las culturas preclásicas. Estas decoraciones no solo embellecían las piezas, sino que también las cargaban de significado cultural y espiritual. Expresión cultural y religiosa. La cerámica no solo cumplía una función utilitaria, sino que también era un medio crucial de expresión cultural. Las técnicas de producción y decoración de cerámica se transmitían de generación en generación, reflejando la continuidad y evolución de las tradiciones culturales de cada sociedad. Además, las vasijas rituales desempeñaban un papel importante en ceremonias religiosas y celebraciones comunitarias, fortaleciendo así la cohesión social y la identidad cultural. Acontecimientos y transiciones que influyeron en el fin del periodo preclásico. Este periodo en Mesoamérica abarcó desde 2000 años antes de Cristo hasta 200 después de Cristo. En este periodo, como ya había mencionado, surgieron grandes avances significativos a nivel social, cultural, religioso y político. Durante el preclásico tardío, aproximadamente entre el año 400 antes de Cristo y 200 después de Cristo, ocurrió un crecimiento notable en la urbanización y la centralización política en diversas regiones mesoamericanas.
Este periodo vio el surgimiento y la expansión de grandes centros urbanos como Teotihuacán y el Valle de México, Monte Albán en Oaxaca y Caminal Jutyu en Guatemala. Estos centros no solo funcionaban como núcleos administrativos y religiosos, sino que también como importantes lugares de intercambio comercial y cultural en la región. El colapso de las culturas preclásicas. Bueno, uno de los fenómenos más destacados al final del periodo preclásico fue el colapso de algunas de estas culturas más antiguas y establecidas. La cultura olmeca, en este caso, que había dominado la región del Golfo de México durante varios siglos, comenzó a declinar hacia el año 400 a.C. Los factores como cambios ambientales, agotamiento de recursos locales y presiones sociales internas pueden haber contribuido en este declive. Este periodo de transición también coincidió con la expansión y la ascendencia de nuevas culturas y centros urbanos en otras partes de Mesoamérica. Las transformaciones culturales y religiosas. Bueno, el fin del periodo preclásico también fue un tiempo de transformaciones significativas en las prácticas culturales y religiosas. Se desarrollaron nuevas formas de expansión artística y arquitectónica, reflejando una mayor complejidad en las estructuras sociales y políticas emergentes. La iconografía de las representaciones de deidades comenzaron a evolucionar hacia formar más elaboradas y simbólicas, marcando el surgimiento de nuevas cosmovisiones y sistemas de creencias. La continuidad del periodo clásico. Bueno, a pesar de los cambios y las transformaciones, muchos de los desarrollos y logros del periodo preclásico sentaron las bases para la era clásica que siguió. Las tecnologías agrícolas avanzadas, la metalurgia, los sistemas de escritura incipientes y la organización política temprana proporcionaron el funcionamiento sobre cuál es la forma en cómo se construirían las grandes civilizaciones de los periodos clásicos posteriores, como los mayas, teotihuacanos y zapotecas. En conclusión, el fin de este periodo preclásico fue un periodo de transición y dinámica y compleja, marcando por el colapso de algunas culturas preclásicas dominantes, como la olmeca, el surgimiento de nuevos centros urbanos y la evolución continua de las prácticas culturales y religiosas fueron acontecimientos que no solo definieron el final de esta era, sino que también sentaron bases para para la forma en cómo la diversidad llegó a florecer y la complejidad cultural que caracterizaba a Mesoamérica en toda su extensión. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el fascinante periodo preclásico de Mesoamérica. Si te ha gustado este contenido y quieres explorar más sobre la historia y cultura de esta región, no olvides suscribirte al canal Historia Zoom y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Queremos seguir acompañándote en más historias. Bueno, me gustaría que en la caja de comentarios me puedan escribir qué aspecto del periodo preclásico de Mesoamérica les ha resultado más fascinante. Y bueno, los voy a estar leyendo. Esperamos sus respuestas y nos vemos para el próximo video.